esta es una convocatoria esta es una primera versión de este taller. Entiendo que luego lo vamos a volver a hacer para quienes no se pudieron conectar, porque igual entendemos que están en actividades, cierto, evaluativas y todo lo demás, pero también al mismo tiempo necesitamos compartir con ustedes la información y que esta información pueda ser útil para el trabajo que hacen con las prácticas, independiente de que ustedes sean parte o no del programa Tutores para Chile. Ya, entonces, en primer lugar, bueno, ya da las disculpas, ofrecía las disculpas correspondientes. Me gustaría comenzar con la pregunta, ¿cierto? Por eso es que me complicaba tanto tener los que no puedan participar, con una pregunta que pueden responder en el chat respecto a cuál es la utilidad que ustedes ven a la bitácora. Finalmente, ¿para qué sirve la bitácora reflexiva en el contexto de la práctica? ¿Para qué la usan? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? Como ustedes lo quieran mirar, ¿cierto? Entonces la idea es que puedan escribir en el chat, si es que se los permite el trabajo que estamos haciendo ahora, para que puedan comentar en el chat cuál sería la utilidad de la bitácora o el diario reflexivo, ¿cierto? Como le queramos llamar, en el contexto de esta formación práctica. Así que estamos ahí, estoy atenta a lo que ustedes puedan comentar, si es que se puede, eh, digamos, comentar en el... Hay gente que levanta la mano, pero realmente lo que, bueno, si quieren igual participar, yo puedo abrirles el micrófono, pero lo ideal sería comentarlo en el chat para que todos pudieran eh, participar en igualdad de condiciones. Considero que es lo que permite analizar las prácticas pedagógicas con la finalidad de mirarlo de una forma crítica e ir mejorando al interior del aula. Bien, efectivamente sirve para el análisis, ya sea como el análisis propio, como el autoanálisis, el análisis que uno hace de su práctica, pero también para el análisis que puede hacer el profesor tutor, que cierto nos acompaña, antes llamado supervisor, ahora llamado tutor, que nos acompaña en estas prácticas. Entonces sirve para el análisis propio y para el análisis de parte del profesor tutor. También podría ser útil para el análisis del compañero, si hiciéramos la práctica en pareja o si hiciéramos trabajo en conjunto, también podría servir. Bien, María, gracias por tu participación. ¿Alguien más quisiera comentar para qué sirve este diario reflexivo o bitácora? Bueno, la idea es compartir estas experiencias y estos conocimientos previos para ver cómo a ustedes les ha servido este diario o reflexivo o bitácora. Entonces con el aporte de María, voy a iniciar. Aquí tengo más chat. Seguimiento y recibir retroalimentación de parte del profesor. Sí. Entregar, observar y analizar las distintas perspectivas. Muy bien. Fíjense ustedes que nosotros ocupamos la bitácora dentro de un portafolio que en este caso es un portafolio que hacemos online. Eso tiene hartos beneficios. Bueno, principalmente que nos andamos cargando, ¿cierto?, el portafolio físico. En nuestra época era un portafolio físico que teníamos que andar cargando en el bolso, ¿cierto?, para todos lados. Y más, algo mucho más importante, que uno puede mirar cómo están las bitácoras de otros años, de otras asignaturas que uno mismo realizó. Entonces también sirve para analizar desde distintas perspectivas, como dice Christopher, para analizarse uno mismo, mirarse para atrás, cómo fue el proceso. Joan dice, es importante realizar una bitácora ya que la reflexión pedagógica es fundamental en las diferentes etapas del ciclo didáctico. Antes, durante y después. Muy bien. Evaluamos así nuestro proceso y tomamos decisiones. Excelente. El portafolio está habilitado en sus dos versiones que tenemos en la práctica, en una versión que le llamamos el portafolio antiguo, una versión muy antigua, y en una versión nueva, eh, para distintas carreras o para distintas prácticas. Hay carreras que decidieron seguir en el antiguo y mantenerse allí porque también ya tenían las capacitaciones, ¿cierto?, el aprendizaje respecto a ello, y otras carreras que dijeron, bueno, desde aquí en adelante vamos a trabajar con el portafolio antiguo y de aquí para atrás nuevo, y así fueron organizando su trabajo. Cada carrera lo organizó, ¿cierto? Eso, Tania, eso justamente es lo que yo comentaba. En el fondo, para ver cómo se ha avanzado desde unas prácticas anteriores, ¿cierto? Desde la 1 quizás, práctica inicial antiguamente, o pasantías prácticas, que depende de la carrera, a cómo estamos hoy, cuánto hemos avanzado, cómo pensamos, incluso
el mismo lugar que nos tocó al comienzo, quizás es muy distinto el centro de práctica al que nos tocó hoy día. O al revés, es el mismo, pero también han cambiado las cosas. Oscar dice, considero que es relevante para entender el contexto en el cual el estudiante está cursando la práctica, así como también en función de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Mira qué interesante. Sirve como una instancia de reflexión de la labor docente con un método sistemático. Fantástico. Ahí diste una palabra clave, Oscar, que en el fondo es cómo hacer este trabajo, por un lado riguroso y por otro lado sistemático. Que no sea así como, oh, me toca entregar el 25 de noviembre la bitácora, el 24 de la noche estoy ahí escribiendo algunas cosas, ¿sí? La idea es hacerlo semana a semana. Muy bien, me gustó este primer acercamiento porque tienen varias, bueno, nociones, y más allá de las nociones, lo que quería ver era cuál es la utilidad que ustedes le dan a este elemento central para comparar un caso ideal del proceso, claro, y lo que vamos viviendo de manera real, claro que sí, para contrastar un poco lo que sucede en lo ideal, como dice Ignacio, y lo que realmente está pasando, que a veces no siempre es tan lejano, pero a veces sí, entonces también hay que hacer ese contraste. Y reflexionar sobre nuestras o en nuestras prácticas pedagógicas. Muy bien. Entonces ahora les voy a compartir una presentación que tengo para este momento, donde hay algunas cosas respecto al concepto de bitácora y algunas recomendaciones. Igual entiendo que esto lo vamos a grabar, voy a mirar igual a ver si estamos grabando, pero sí, estamos grabando también, para asegurarme que estaba sucediendo, ¿no? Como les decía, esto tiene unos momentos de conceptualización, lineamientos, ejemplos, preguntas, ¿cierto? De ustedes. Pero ya partimos bien con esta recogida de información previa. Ahora lo que les voy a pedir es que, si es posible, vamos viendo de un punto y abrimos el chat o levantamos la mano o abrimos los micrófonos, porque me cuesta ir haciendo la exposición y al mismo tiempo ir recogiendo su información en chat. Entonces, si podemos, por ejemplo, mirar la introducción, luego conversar y así ir paso a paso. Entonces, como les comentaba, el diario Bitácora, ¿qué es? En nuestro caso, en nuestra facultad, es un espacio online, parecido a un blog, ¿cierto? Que está compuesto de distintas entradas con una estructura cronológica, según cómo la vayan colgando, ¿cierto? Y según el majara que ocupen, va a ir apareciendo de distinta manera, pero en el fondo es cronológica, y con un texto que representa un momento específico. Fíjense la importancia de esto. Por eso les decía que no vale mucho si es que tengo que hacer la entrega el 25, ponerme a escribir la bitácora el 24, por más que yo haya tomado alguna nota y me acuerde de lo que pasó en ese momento. Porque realmente la bitácora está compuesta de cosas como sensaciones que solamente las puede uno describir, escribir en el momento que está ocurriendo. Por lo tanto, tiene que, para ser fiel a esa realidad y representar ese momento específico, lo ideal y lo sugerido es que uno tuvo su experiencia y luego ese mismo día pueda escribir su bitácora, ¿ya? Luego dice, sirve para registrar, recolectar datos de observación, reflexión y aprendizaje de manera sistemática, que es lo que decían ahí al principio, ¿cierto? O sea, no es solamente es lo que yo miré, lo que pasó, ¿cierto? Por ejemplo, llegué a tal hora, o luego del recreo pasó esto, o los estudiantes llegaron atrasados. Eso es una parte que es muy importante, o sea, lo que yo estoy mirando, pero también la reflexión que yo hago sobre eso que miré, o eso que estoy mirando, ¿cierto? Y que aprendo de esa observación y de esa reflexión. O sea, aquí estamos avanzando a tres momentos distintos o tres formas de escribir cosas distintas en la bitácora. Lo que observo, mi reflexión y mi aprendizaje, ¿ya? Y eso de manera sistemática. En general, los autores dicen que este texto, digamos, está compuesto por un lado, narraciones y por el otro lado, descripciones. Ya vamos a ver cuáles son esas narraciones y cuáles son esas descripciones. También está compuesto por las emociones, ¿sí? Las reacciones que uno pueda tener frente a lo que está observando, problematizaciones, o sea, cómo uno problematiza algo, una situación, un evento, ¿cierto? O cómo esos mismos eventos son un problema que quizás requiere de resolución.
conclusiones y proyecciones. Esto igual es muy importante, hasta ahora no había aparecido en el fondo cómo uno proyecta su profesión docente a partir de lo que uno está viviendo y lo que uno está vivenciando, viviendo, ¿cierto? Y observando. Y bueno, aquí esto es un detalle, pero que no es menor, se pueden añadir imágenes, en caso de, como les decía, nosotros antiguamente usábamos estos portafolios físicos, entonces andábamos sacando fotos, imprimiendo, no sé qué, ahora no, ahora podemos cargar imágenes, no solamente del contexto, ¿cierto?, del colegio, que yo también veo cómo lo hacen en el portafolio, sino que también pueden ser dibujos, pueden ser elementos que a uno le hagan sentido, por ejemplo, de cómo está organizada la sala, ¿cierto? De cómo se nutren los diálogos a partir de la interacción, o sea, es un trabajo profundo, que parece ser anecdótico, pero no es menor. Respecto a la utilidad que tiene el trabajo con bitácoras, en nuestro caso, en la formación de profesores y educadores, tiene las siguientes utilidades. Uno es que sirve para relatar las impresiones de quien escribe sobre la inmersión en el campo. Esto es muy de la investigación, ¿no? Pero realmente es una inmersión que uno va haciendo en el centro de práctica. Y sobre las interacciones, o sea, cuáles son mis impresiones a medida que voy conociendo el espacio, hablando con las personas y cómo estas personas entre sí interactúan, ¿sí? No es un lugar para que yo diga, oye, el profe es simpático, es pesado, buena onda. No se trata de eso, no se trata de hacer una larga lista de características del profesor, sino más bien mirar cómo interactúan las personas. Y no solo las personas entre sí, sino que también, por ejemplo, con el contenido, con las situaciones cotidianas, ¿sí? Cómo se relacionan las personas. Sirve, bueno, como ya ustedes mismos lo dijeron, para conformarse como una instancia para la reflexión, para reflexionar sobre las temáticas que van apareciendo en el aula o las temáticas que aparecen en los talleres, por supuesto, de práctica, porque también las carreras fortalecen este trabajo de la bitácora a partir de temáticas que se instalan en los talleres. Entonces, sirve para ello. Para articular los procesos de construcción de la identidad docente, a partir de lo que conversábamos recién, de cómo se revisa y se interactúa, ¿cierto?, con uno mismo, cómo uno revisa cómo fue los procesos anteriores, cómo uno era antes y cómo uno es ahora, cómo uno reaccionaba antes y qué pensaba. Eso no lo puede hacer uno si solamente se dedica a contar en la bitácora lo que hacían otros, ¿sí? Si uno en la bitácora relata las sensaciones, las impresiones que a uno le provocan, ¿cierto?, las cosas que suceden dentro del centro de práctica, eso después lo podemos contestar, pero si uno pone cosas como la profesora llegó a las 8 y los estudiantes se portaron mal, no pasa nada, o sea, no me va a servir a mí cuando yo esté en mi práctica profesional y quiera mirarme para atrás en mi identidad profesional. Pero sí me va a servir que yo reflexione, que yo revise, que yo proyecte las ideas hacia el futuro, para contrastarme conmigo mismo. Otros dos puntos, servir de instrumento de evaluación. Claramente, la bitácora, según las carreras, ¿cierto?, tiene distinta importancia, ponderación dentro de la evaluación, pero independiente de la calificación, sirve como instrumento de evaluación dentro del portafolio donde se pueden recolectar otro tipo de evidencias. Y servir, ¿cierto?, como decíamos al comienzo, de apoyo a los profesores tutores, por ejemplo, cuando van a hacerles acompañamiento. Eso significa que a mí como profe tutora me sirve conocer la bitácora para entender un poco qué es lo que está sucediendo en esa aula. Ahora estamos online, es distinta la situación, pero igual puede servir para entender un poco cómo funciona antes de yo, profesora tutora, ir a hacer ese acompañamiento. Entonces también me sirve a mí como profesora, no solamente le sirve al estudiante. Me voy a salir de aquí entonces para ver el chat. Vamos a ir de una a otro lado. Antes de eso, alguna posibilidad. Ah, mira, Ignacio, es un poco tarde, pero igual les voy a comentar. Bueno, yo soy Carla, es que como empezamos un poco tarde con el tema de los temas técnicos, no me presenté y eso es muy importante también. Yo soy Carla Calisto, soy profesora de castellano, trabajo en la universidad desde el año 2012, ya, 2 años, y soy profesora tutora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, ahí en el corazón, ¿no? Gracias, Ignacio,
por el detalle, ¿no? Como comentaba Oscar, preguntaba si es relevante, claro, si la bitácora está escrita en primera persona. Efectivamente, como es algo íntimo propio que uno está viviendo, es necesario escribirlo en primera persona. Es algo que, si bien en el momento puede ser impersonal, como está sucediendo esto, en general hay una parte descriptiva que uno la relata como en tercera persona, ¿no? De forma impersonal. En general, el resto de la narración, digamos, está a cargo de quien escribe, entonces está en primera persona. ¿Algún otro comentario? Voy a seguir con la parte 2, pero les agradezco aquí el detenimiento para seguir avanzando. Aquí Ana dice, es muy relevante entender que no se trata de un anecdotario. ¿Mm? Se parte del fenómeno u hecho descriptivo para pasar a la reflexión. Claro, efectivamente vamos a mirar un poquito más adelante algunos ejemplos de bitácora. Puse ejemplos, no es que haya escogido así como voy a poner este o este, no, sino más bien ejemplos de cada carrera y vamos a ir mirando qué cosas son más bien descripción, que no es algo malo, es necesario describir el contexto, contextualizar a la persona que me lee, pero luego tiene que venir, como bien dice Ana, reflexión, problematización y análisis. Oscar, entiendo, ya, perfecto, entonces en primera persona. Vamos a pasar entonces a lo que he llamado conceptualización, que no es otra cosa que cómo hacerlo, ¿no? La redacción, o sea, la escritura, debe ser cuidadosa, dice aquí, y sistemática, que era algo que ya habíamos comentado al inicio. También había comentado que se debe trabajar asociado a lo sistemática, que es el trabajo con la bitácora. Eso implica trabajarla una vez a la semana menos, ideal en el horario de trabajo personal, o sea, no estemos como escuchando al profe mientras está haciendo el taller y yo estoy haciendo la bitácora, no es la idea, ¿sí? La idea es trabajarle la bitácora en este horario que destinamos al trabajo personal. Y lo ideal, como les decía al comienzo, posterior a la práctica misma, o sea, el mismo día, ¿sí? El mismo día, porque después se nos van algunos hechos, y más allá de que se nos olvide, porque la memoria es frágil, lo que se nos olvida más que los hechos son las sensaciones, lo que provocó eso que miré, o de lo cual fui parte, porque todo el rato estamos pensando como alguien observador, pero realmente hay prácticas y prácticas, hay algunas donde somos mucho más protagonistas y esas sensaciones que nos provocan ese protagonismo de comienzo deben ser relatadas idealmente el mismo día que sucede. Después dice, evitar descripciones largas sobre cada una de las acciones ocurridas. Lo que podemos anotar es, por ejemplo, la observación directa, y esto es como de Hernández Sampieri, ¿no? Pero como esto es lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó, ¿cierto? Algo más interpretativo, cómo yo interpreto lo que pasó, o sea, ahí me pongo a mí mismo o misma a interpretar la realidad, digamos, lo que sucedió. Algunas anotaciones temáticas, dice aquí, ideas, teorías, hipótesis sobre temas, contenidos, ¿cierto? Lo que a uno le parezca que se relaciona con lo que sucedió. Anotaciones personales, más bien asociadas a mi propio aprendizaje, a mis sentimientos, a las sensaciones que me provoca esta situación, ¿cierto? En la que yo estuve, como digo antes, observando o bien participando. Y anotaciones de las reacciones de los participantes. Por ejemplo, los cambios ocurridos entre los estudiantes del principio a lo que estamos ahora, o bien qué situaciones inesperadas han ocurrido que nosotros, digamos, no estábamos atentos quizás y que también en esta práctica nos hemos dado cuenta que suceden, porque yo creo que a todos nos ha pasado que ingresando al aula escolar nos damos cuenta de que pasan cosas que quizás no teníamos previstas que sucedieran o que bien por más teoría que aprendimos, quizás no estaban consideradas en esa teoría. De hecho, cuando me ha tocado ver bitácoras este último tiempo de distintas carreras, me he dado cuenta mucho de que hay más situaciones inesperadas de las que uno pensaba. Por ejemplo, asociadas a el estudiante se quedó dormido, tengo otros estudiantes medicados, tengo casos de bullying, tengo casos de que, no sé, a veces el profesor es súper partícipe y se lleva súper bien con los estudiantes, yo mismo me siento súper cómodo, entonces son cosas que de repente nosotros quizás no esperábamos que sucedieran y van pasando y también es necesario anotarlas, ¿cierto? Eh, Composición de la bitácora se refiere a, entonces, primero, en primer lugar, hacer una especie de contextualización, la hora, ¿cierto? El día, típico el día de la semana, el horario, qué curso es, qué profesor,
En muchos casos a veces vamos a la práctica y no está nuestro profesor del centro de práctica, a veces hay un profesor que reemplaza, cambiaron la educación física por esto otro, entonces tenemos a esta otra hora, o sea, todo eso es necesario primero como dato general, contextualizar, y se refiere a ello. Luego viene la descripción, que en el fondo es un poquito más profundo que la contextualización, una descripción de, no sé, cuántos estudiantes hay, cómo está la sala, no sé si hoy día llegaron más desordenados, típico que comentan cosas así como, oh, llegaron más ruidosos, ok, también va ahí. Y ahora luego vamos avanzando en cómo conectamos lo que estamos mirando con la propia experiencia y la realidad. ¿Cómo conecto lo que miro, o bien, donde yo soy partícipe protagonista, digamos, donde yo ya estoy haciendo clase, ya estoy participando, cómo conecto eso conmigo, con mi experiencia, ya sea con mi experiencia como estudiante, porque también fui estudiante en el sistema escolar por 12 años al menos, o también como profesor en otras prácticas, ¿cierto? O también con mi experiencia personal, ¿por qué no decirlo? También sucede que podemos contrastarlo con la experiencia personal. Luego aparece otro tema que en el caso de básica hemos ido incorporando de manera más explícita, que es la relación entre la teoría y la práctica. En muchas carreras está cómo se relaciona, por ejemplo, lo que yo observo con el marco para la buena enseñanza. Eso es un marco también muy importante que nos da ciertos márgenes de acción, pero que efectivamente están centrados en la labor docente. Por lo tanto, sirve solamente casi para mirar al profesor. Y como ya les dije al comienzo, las prácticas no se tratan solamente de ir a mirar al profesor y menos de enjuiciar al profesor, sino más bien de mirar las interacciones. Por lo tanto, si bien el marco para la buena enseñanza es de utilidad, también tenemos que mirar otro tipo de lecturas sobre el rol docente, metodologías, interacciones, desarrollo adolescente, no sé, lo que ustedes consideren necesario, porque también durante toda la carrera pasan por varias asignaturas que les nutren de lecturas interesantes asociadas a distintas temáticas. Por ejemplo, necesidades educativas especiales, teoría de la educación, ¿cierto? Cualquier tema de informática educativa también, ¿por qué no decirlo? Entonces, hay una parte donde uno tiene que también hacer una relación entre todo lo que leí, entre todo eso que abordé en las otras asignaturas, que son necesarias, por cierto, y cómo se conecta eso que leí con la práctica. Y no solamente desde el marco para la buena enseñanza, sino que de todo lo que he leído en la vida. Pueden ser otras cosas también que haya leído incluso fuera de la institución, ¿no? Otras cosas que se pueden poner, creencias, pensamientos, ideas previas, prejuicios que yo tenga, por ejemplo, sobre ciertas cosas. No está malo, porque uno reconoce que los tiene. Por ejemplo, me tocó un profe, me tocó, ¿cierto? El profe que me tocó tenía ciertas características, quizás a mí me provocan un prejuicio. O quizás el contenido, vamos a tratar ese contenido, pucha, justo que quería ese contenido no me gusta tanto. Esas cosas igual es necesario decir, obviamente de una manera lo más formal posible, pero sirven, porque en el fondo sirven para después cuando uno mire para atrás, por ejemplo, se dé cuenta de cuáles eran los prejuicios que uno tenía el año pasado y que quizás ahora ya no tiene, ¿cierto? Pero si uno lo escribe, no lo puede contrastar. Y por último, los dos temas, apreciación sobre la experiencia y proyecciones, desafíos, el futuro, ¿no? Cómo miramos esto y cómo lo conectamos con ese futuro cuando nosotros estemos ya más cerca o más lejos de ser docentes o de ser educadores o educadoras, ¿sí? Esas son las cosas como ya dije que componen la bitácora, ¿sí? Obviamente, cuando uno empieza una práctica inicial, quizás no están todos estos componentes en la bitácora, y eso también es un trabajo que quizás debemos abordar como carreras, cómo vamos avanzando, progresando en este trabajo de bitácora. Quizás en una práctica inicial no estén todos estos elementos y está bien, pero lo que uno esperaría de una práctica profesional es que sí se consideren estos elementos que yo les presento. Les voy a presentar dos ejemplos de estructura y vamos a pasar al chat porque escucho que suena. El primer ejemplo me puse a mí misma porque en el fondo es una propuesta mía. Entonces no es la mejor propuesta, pero me parece que es necesario decir que es mía para decir que en el fondo puede estar abierta a múltiples ajustes. ¿Qué pongo yo como ejemplo de estructura? Muy parecido a lo que acabo de decir. 1, datos generales, ¿cierto? Donde están ahí unos ejemplos. 2, tema, contenido, actividad, objetivo de aprendizaje. 3, ideas previas, conocimientos, sesgos, creencias y prejuicios. 4, descripción de lo ocurrido. Claro, hay que decir qué pasó en ese momento. 5, análisis, que a veces no está tan separado de la descripción,
¿cierto? A veces vamos contando, relatando, describiendo y al mismo tiempo vamos haciendo análisis. Eso no está mal. ¿Y qué considera ese análisis? Por ejemplo, los elementos teóricos, la teoría y la experiencia, etcétera. Y por último, las proyecciones, los desafíos, ¿ya? Que era lo que, como un resumen de lo que dije recién. Voy a mirar otra estructura que está ahí fresquita porque es de un texto de este año. De unas colegas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ellas proponen que la bitácora debe ver ellos le llaman segmentos textuales, porque son profes de castellano, de lingüística. Entonces, ¿qué quiere tener? Datos del contexto, ¿cierto? Más o menos parecido a lo que les comentaba recién, contextualización. Título, igual no es menor porque parece que ambos portafolios piden un título. Igual yo no lo había pensado en mi propuesta, pero igual es necesario, ¿cuál es la idea central de esta bitácora? Que no necesariamente es como semana 2, ¿cierto? Clase 4, 28 de abril. A veces son esos títulos, pero sería mucho más significativo, ¿cierto? Ponerle un título asociado a la temática de la cual se va a tratar la bitácora. Entonces, como todo, el título se pone al final. O sea, va al principio, pero uno después de que escribe el texto, pone el título. En cuarto lugar, descripción de la clase u objeto de análisis. Por ejemplo, ¿qué situación o objeto quiero analizar? Focalizar un poco. ¿Qué actividad didáctica realicé? Suponiendo que yo ya estoy en una práctica donde tengo acceso a ser muy partícipe. ¿En qué momento de la jornada ocurrió? Ustedes saben ya que dependiendo del momento de la jornada que ocurra, las actividades pueden tener más o menos cierto éxito. Tengo estudiantes con necesidades educativas y ahí yo me preguntaría, ¿qué hago con eso? ¿Cómo reacciono? ¿Qué herramientas tengo para este trabajo? Porque en muchos casos, con excepción de las profesoras de educación diferencial, los demás no tenemos tantas herramientas. Entonces, ¿qué herramientas necesito? ¿Cómo trabajaría esto si tuviera estas herramientas? ¿Sí? O sea, no solamente responder sí o no si tengo estudiantes, sino más bien cómo trabajo esto, ¿ya? Y luego, aquí hay que como hago un foco temático, y esta es una propuesta de España, de Ángeles Domingo, en el fondo cómo yo escojo un foco para trabajar. Trabajo la ética, trabajo la emocionalidad, trabajo el imaginario docente, me refiero a la intencionalidad pedagógica o a temas curriculares didácticos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, cabría decir, trabajo con un marco para la buena enseñanza, por ejemplo, ¿qué aspectos abordo de ese marco para la buena enseñanza? Eso podría ser también situando en nuestra realidad. Ya dije, para mí es útil emplear el marco, sin embargo, también creo que a veces se ocupa como de manera enjuiciadora al profesor y ahí como que pierde un poco el sentido. Pero si lo ocupan de buena manera, claramente es muy útil, ¿cierto?, considerar los dominios del marco, en vez de lo que se pone aquí como foco temático. Bueno, atribución del conocimiento le llaman las autoras y en el fondo es cómo conecto lo que viví con la teoría. ¿Qué autores, investigaciones permiten entender, comprender, abordar de mejor forma la situación? Y por último, un desafío. Eso que yo le llamo proyecciones hacia el futuro, las autoras le llaman desafío. Y me gusta también esa idea. ¿Cómo puedo superar o mejorar mi ejercicio docente? Como ven, ambas estructuras, no sé si son más o menos complejas, pero en el fondo son varias partes las que es la bitácora. No solamente se trata de escribir cosas en general, sino que tienen momentos de desarrollo. ¿Ya? No es escribir cualquier cosa. Ahora voy a volver al chat a mirar cuáles son sus comentarios o algún comentario, alguien que quiera que abramos el micrófono. ¿No? ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? Ya, ok. De todas maneras, aquí, bueno, Ana también hace unos comentarios. Es la instancia en la que cada uno de los profesores en formación, en práctica, puede o debe poner en práctica el uso de conceptos, conocimientos, claro, adquiridos en las asignaturas cursadas, ya sea disciplinares y de educación. Teorías al servicio de la comprensión del fenómeno educativo. Todo lo aprendió, por ejemplo, en psicología del aprendizaje, currículum, teoría de la educación, evaluación, o sea, todos los cursos. Efectivamente, tal como dice Ana, es el momento donde uno pone también en tensión esas lecturas, porque a veces
como por ahí leía en el chat, está como la propuesta teórica, a veces en el ideal, pero también uno en la realidad puede contrastar que no siempre esa propuesta teórica es tan así, tan como, como la leí. O a veces sí, a veces efectivamente, si yo voy a leer a Paulo Freire y después voy al aula, me doy cuenta de que lo que decía Paulo Freire tenía sentido. Pero no siempre es así, y es bueno hacer ese contraste. Para uno también armar su propia teoría, ¿por qué no decirlo? Entonces, voy a pasar, ya que no hay más comentarios, a algunos ejemplos que tomé de las bitácoras. Ejemplos, se llaman ejemplos útiles, para que vayamos mirando cómo se componen estas bitácoras. Por ejemplo, aquí la compañera dice, hoy martes 10 fue un día muy diferente para mí. Tuve que evaluar el oral a los estudiantes del octavo C. Tengo que decir que esta es una de las pocas bitácoras que encontré en español, porque en general están en inglés. Debo reconocer que no fue fácil poner nota. No quería perjudicarlos. Siempre quiero ser un aporte. Evalué a 5 estudiantes y puse una nota en el libro. El profesor guía me llamó la atención porque le envió un correo a las 9 de la noche. No pensé que se molestaría. Así es que le pregunté hasta qué hora podía enviarle un correo. Tiene su celular conectado con el correo y le llegan las notificaciones de inmediato. Mientras evaluaba a los niños, la sala a ratos era un caos. Llamé varias veces la atención. Fue una grata experiencia respecto de sentirme integrada en la sala el día de hoy. Estuvo lleno de aprendizajes y sensaciones nuevas. Vieron que esta es una bitácora bastante breve, porque son 3 párrafos. Tengo una mucho más larga después, pero tiene distintos elementos. No sé si alguien quiere comentar, más allá de los elementos a nivel como teórico, decir que esto es una descripción o no. ¿Alguien quiere comentar los elementos que tiene la bitácora? ¿Qué diferencias hay entre cada párrafo? ¿Cómo lo ven? ¿Se parece a las suyas? ¿Escriben así? Voy a abrir el micrófono para esto. Aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a esta bitácora que tiene, digamos, 13 momentos o 13 párrafos, ¿no? Tengo ahí varias personas que se estaban cayendo y se vuelven a conectar. Igual están como yo con la conexión media mala. ¿Es necesario incluir estas secciones imprescindibles? Efectivamente, Ignacio, por ejemplo, en este caso de esta bitácora, quizás no tiene todas las secciones que yo mostré hace un rato, ¿ya? Eh, es una conversación que tenemos que trabajar para revisar, pero desde lo que yo he leído, es necesario que por lo menos en las prácticas finales, ya sea intermedias o finales profesionales, uno pueda ya trabajar con todas las secciones. Al principio quizás no es necesario, por ejemplo, esta estudiante de pedagogía en inglés es una práctica intermedia, recuerdo yo, eh, y tiene momentos de descripción muy breve, porque fue un día diferente para mí, y está poniéndose a sí misma, ¿cierto?, encima sobre la mesa, ¿no? Está diciendo yo, para mí fue diferente, tuve que evaluar el oral de los estudiantes de octavo C. Entonces, en realidad, no hay mucha descripción, hay más de ponerse a sí misma al servicio de la reflexión. Debo reconocer que no fue fácil poner nota, o sea, es algo, me tocó hacer hoy día algo difícil. Ya el profesor ya me llamó la atención. Esto yo creo que nos pasa mucho, o nos ha pasado mucho a varios, ¿cierto? En el tema del WhatsApp, del mail, del horario, ¿cierto? Yo tuve un trabajo en algún momento donde se nos pidió mandar correos hasta cierta hora, con los estudiantes, mandar WhatsApp hasta cierta hora. Entonces, también son temas que uno no te lo enseñan en una asignatura de la universidad, lo aprendes solamente en una asignatura de práctica, ¿cierto? Y te lo enseña un profesor guía en este caso. Y bueno, la estudiante al final comenta que igual fue una grata experiencia, todo lo que sucedió ese día, porque se sintió integrada. Bueno, hay una bitácora mucho más larga, este es un ejemplo muy breve, como les digo, el de ejemplo en español. El sentido común se debe reglamentar a veces coincido, porque hay cosas que, claro, como lo que decía aquí la estudiante, que el profesor tenía su celular conectado y que le llegaban notificaciones cada vez que le llegaba un mail, entonces a las 9 de la noche no quiero que me lleguen mails del trabajo, se entiende, o sea, uno tampoco quiere que le estén llegando esos correos, y si tiene el tema de la notificación activada, tampoco la estudiante tenía cómo saberlo. Así que me parece súper bien lo que comentas, Ignacio. Efectivamente, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Voy a pasar a otro ejemplo, ya que no tuvimos más comentarios.
este de educación física, dice, bueno, semana 4, ese es como el título. Debido a la crisis sanitaria que ocurre en nuestro país, debo buscar otras formas en las cuales pueda desempeñarme en mi práctica profesional. Para esto se llegó a la misión de realizar guías de apoyo para los cursos de quinto básico, poder adaptarlas a que fueran pensadas a trabajar en un espacio reducido. El objetivo elegido fue habilidades motrices básicas. Los alumnos deben demostrar el manejo de tales habilidades. Para ello se ha indagado en distintos sitios web, de manera de poder no solo crear actividades, sino también enseñar al alumno de una manera que sea significativa para él. Todo esto apoyado con videos y referencias bibliográficas. Buscar y adaptar actividades no es fácil, ya que todos los alumnos no tienen los mismos recursos en sus hogares. Debido a esto, las actividades deben ser planeadas y creadas de una manera apropiada y óptima para la ejecución de ellas en casa. Esto es algo como muy vigente igual. Yo creo que a varios les ha pasado, pero yo siempre que puedo lo digo. Para mí, los estudiantes de pedagogía en educación física y los profesores están haciendo grandes esfuerzos para hacer sus asignaturas y lograr sus aprendizajes, ya sea como profesores en formación y como profesores formadores de profesores. Entonces, esto que escogí me parece muy interesante porque hay, bueno, hay una contextualización, ¿no? Debido a la crisis sanitaria que ocurre en nuestro país. Y ahí, en el fondo, ¿cómo me adapto como profesor? ¿Cómo se adapta mi identidad profesional a lo que está sucediendo? Y cómo también hago mis esfuerzos para hacer las búsquedas, para indagar. Se me entregó la misión de realizar guías de apoyo. O sea, cuán importante es el rol del profesor también. Tengo la misión de hacer las guías de apoyo para este grupo de personas que además tienen diferencias y distintos accesos en sus casas. O sea, en el fondo es como casi un aprendizaje basado en problemas. Tengo un problema, tengo que encontrar yo una solución. Por eso, bueno, abrí las de educación física, escogí cualquiera, pero en el fondo me llamó la atención esta porque encontré que la forma de relatar demuestra que la persona está comprometida con el trabajo y que, bueno, me tocó hacerlo, vamos, lo hago. Quizás no es como el anterior que está tan secuenciada, organizada en párrafos como lo presenté, que sí estaba, pero está súper bien también la forma en que se presenta el tema. ¿Sí? Hay obviamente elementos que no están, pero eso da lo mismo, porque mientras ustedes no los reciban, ¿cierto? No, no tienen cómo saber. Después viene pedagogía en educación diferencial. Esta semana pude conocer a un estudiante que llevaba tiempo con licencia y que mi docente guía me mencionaba en varias oportunidades que necesitaba full trabajo con él, puesto que iba muy descendido. Cuando lo saqué a la sala de recursos, pude notar, luego de unos minutos conversando, que tenía varios problemas emocionales y en su familia. Fui testigo de cómo influye en el aprendizaje el ambiente en el hogar. El estudiante, durante los 45 minutos, mencionaba que no podía, que a él le decían que no servía para nada, que esto no servía. Y es ahí cuando me prometí a mí misma que trataría de cambiar esas percepciones que tenía sobre él mismo, mencionándole que él sí podía y que debía demostrarlo. Es increíble la importancia que tiene nuestro rol en los estudiantes en relación con la emocionalidad. Uno puede tomar ese camino de etiquetar a estudiante o motivarlo constantemente a ser mejor. Fíjense ustedes la reflexión. Parece muy sencillo porque está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy del oral, muy cotidiano. Es una reflexión muy profunda y que posiblemente, bueno, yo he mirado varias bitácoras, así que posiblemente sea algo súper común. Me encuentro con un estudiante que se dice a sí mismo, yo no puedo y tengo esta etiqueta y yo soy la persona que no lo voy a lograr. Como el profesor de distintos tipos de profesor, de distintos ámbitos, ¿no? Porque aquí es una profesora de diferencial, pero podría ser un profesor de otro ámbito, podría ser un profesor de educación física. Como el profesor tiene el rol y ahí ella se da cuenta de la importancia que tiene tanto el hogar, por un lado, el ambiente, lo que le dicen al estudiante, y cómo el profesor puede influenciar para revertir ese pensamiento. ¿Ya? Y ahí ella dice, yo me prometo que yo esto lo voy a cambiar. Bueno, obviamente tengo más bitácoras de la misma estudiante más adelante y los cambios son bastante positivos, pero fíjense la importancia de la bitácora. Les voy a mostrar, oye, está súper larga, pero les voy a mostrar esta y de ahí voy a abrir el micrófono. Esta es un poco larga y la corté, de hecho la corté. Una bitácora de educación básica trata sobre los estándares. La temática de los estándares orientadores de la educación era algo de lo que no tenía conocimiento, pero al escucharlo pensé que eran una especie de parámetros bajo los cuales debía guiarse un docente en ejercicio. Fíjense que esto es como
no sabía nada del tema y esto es lo que yo me imaginé antes de saber del tema. O sea, es como las ideas previas, ¿no? El taller o clase comenzó con una breve explicación sobre los distintos estándares pedagógicos, haciendo énfasis en que existe uno para cada especialidad o tipo de pedagogo. A mi caso corresponden los estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía en educación básica, que se dividen entre pedagógicos y disciplinares. Revisamos juntos desde la página 26 del texto en adelante y reflexionamos en torno a los estándares pedagógicos, dando uno por uno nuestra opinión y percepción sobre lo leído, terminando con la asignación de estudiar los restantes por nuestra propia cuenta. Personalmente sentí mucha admiración por los estándares pedagógicos, ya que los disciplinares eran cosas que ya esperaba, de las cuales tenía noción, pero en cambio los pedagógicos sugerían una serie de cosas que me hacían admirar y a la vez sentir el desafío de la labor de educar. Uno de los estándares llamó más mi atención, el número 2, ya que al revisar cómo se debería manifestar en los docentes, descubrí, dentro de las cosas más importantes de la labor docente, se encuentra el fomentar valores, actitudes, habilidades y principios éticos en nuestros estudiantes. No solamente es importante ayudarlos a lograr un proceso de aprendizaje efectivo, sino que debemos convertirlos en seres integrales, colaborativos, que pueden insertarse de la mejor manera en la vida en sociedad, ya que las manifestaciones establecidas por el Mineduc hacían referencia a, y aquí pone una cita, desarrollar en sus estudiantes el valor del respeto hacia sí mismos, conocimiento de sus fortalezas y debilidades, personas íntegras, con sólidos principios éticos, desarrollar valores, actitudes y hábitos de los estudiantes, desarrollar gradualmente a sus estudiantes la responsabilidad del trabajo en equipo y la participación en actividades del establecimiento y la comunidad. En conclusión, reconozco, gracias al taller y al estudio de los estándares orientadores, que la labor docente es muy importante, de hecho fundamental para el avance y progreso de la sociedad, y por lo tanto debe realizarse de manera ordenada y consciente. Se debe ser muy minucioso al llevar a cabo dicha labor. Por lo tanto, los estándares orientadores sirven como marco bajo el cual se debe basar su ejercicio. Un decreto claro y accesible que busca solamente lograr el éxito en la función de educar a las futuras generaciones. Fíjense que este tipo de bitácora, por ejemplo, es una bitácora sobre un tema propuesto en un taller, en una clase. No es sobre una experiencia propia en el centro de práctica, ¿ya? Porque es en un momento seguramente que no había clase. Les dejo aquí la referencia y ahora sí voy a abrir el micrófono, porque la idea de luego mostrar esto es que ustedes comenten, ¿cierto? Cuáles son, ya hicimos el comentario de las ideas previas y ahora comentemos y abramos el micrófono para todos y también el chat para comentar si es que esto les hace sentido, si es que efectivamente es como lo están trabajando, si les interesa trabajar esto de esta manera o prefieren trabajarlo de otra. Me voy a escucharlos. Eh, Idealmente que abramos el micrófono tanto a profesores en formación como a profesores, porque ya vi que hay algunos de mis colegas también ahí, conectados. Ignacio dice, es necesario incluir estas secciones, ¿cierto? Después dice, hay que darse el tiempo para eso. Ya, claro, el tema de el sentido común. Quieren hacer respecto a lo que les presenté, porque realmente la idea es poder conocer sus impresiones y cómo ha sido también el trabajo de la bitácora hasta ahora, porque de todos modos yo no lo conozco, entonces me gustaría conocerlos de su punto de vista. Ignacio, no sé si puedes abrir el micrófono o quieres... Sí puedo, Ahí, profe. sí, No, yo bien, hice mi comentario en relación a la chica de educación diferencial. ya, a la, a Eso la, yo quería, a la sí, el bitácora, último, sí. exacto, por el desafío personal que implica. Ah, lo que decías al final, ya es que yo pensé que esto venía del comentario anterior, que en el Claro. fondo hay que darse el tiempo para trabajar con los estudiantes. ¿Y te ha pasado algo similar en el fondo que te encuentres con la importancia del ambiente familiar y por otro lado el rol del profesor? ¿Te ha sucedido también? En realidad no, porque el año pasado tuvimos como 3 semanas de Claro, práctica y después el segundo semestre ocurrió lo que todos sabemos. Entonces, claro. Y ahora estamos así como estamos. sí, Sí, entiendo, entiendo. Bueno, de todos modos, hay algunas bitácoras como la de básica está tomada de este semestre.
que es un semestre todavía medio irregular, pero que también estamos muchos con el programa Tutores para Chile, entonces ahí también estamos haciendo como las cosas que deberíamos hacer regularmente, ¿no? Ujú. Ignacio, ¿cómo haces tú tu bitácora? ¿Tiene una Eh, estructura o solamente se escribe lo que, lo que se viene a la no, mente en el momento? sí, es que en realidad en la primera práctica no es mucho lo que se puede, más que nada por el conocimiento y la retención de conceptos que uno tiene a esa altura de la carrera. Claro, Entonces, ya en la intermedia uno maneja mucho más eh, lo que son los ramos que mencionaba Ana, la profe Ana, claro. y, y claro, ahí uno se puede explayar más, tanto en lo técnico como en lo personal. Y yo, por mi parte, prefiero utilizar ambas maneras, incluyendo lo personal, las apreciaciones en algún segmento específico de cada sesión, y poner lo técnico, que yo vaya viendo que funcione bien o funcione mal, porque no todo va a Perfecto. ser perfecto ni todo va a ser tan malo. No, pues, si tampoco se trata de blanco-negro, se trata de cómo uno también va mirando la realidad y también se va, como puse ahí en el fondo de lo investigativo, cómo uno se va haciendo esta inmersión en este campo, en este contexto, en esta realidad, que tampoco es tan distinta, solo que uno la conoce desde el otro lado como estudiante, porque también a veces uno va a esa realidad y se acuerda cómo era cuando uno estaba en el colegio, tampoco es tan lejana esa realidad escolar. A veces es mucho ¿Cierto? más cercana o mucho más, sobre todo cuando uno sale del colegio y empieza a estudiar de inmediato, o sea, la tienes ahí, reciente, ¿no? Fresquita. Entonces tampoco es tan lejana, tan nueva. Exacto. Muchas gracias por tus comentarios, Ignacio, muy participativo en el chat y aquí. Sí, no, la No idea sé es que si hay, alguien. sí, pues sí, la idea justamente del taller es como escuchar sus comentarios y sus apreciaciones respecto a esta misma experiencia de la bitácora. No sé si alguien más quiere comentar, eh, algún estudiante o algún profesor que quiera levantar la palabra. Levantar la palabra, levantar la mano o participar. Tengo varios que están como con batería, como que me salen con baja conexión, con una rayita más abajo. No sé si han podido observar, participar del taller. No sé si alguien más, si nadie más tiene nada más que comentar, entonces los voy a instar a pensar en el tema primero, porque tampoco esto es una receta de cómo se hacen las cosas, sino más bien cómo este ejercicio de escritura me es útil para mí también, me sirve, ¿cierto?, para evidenciar el progreso que he tenido y el aprendizaje que he tenido. Cómo también puedo hacer que me sirva, ¿cierto?, el hecho de mirar hacia atrás, echarle una mirada, ¿cierto?, a mis bitácoras anteriores, así como me serviría algo, mirar, hoy que estoy en una práctica profesional, quizás un poco distinta a lo que yo imaginé, me servirá de algo mirar hacia atrás, lo hago, ¿para qué me sirve? Me gustaría recoger esas impresiones en algún momento de cómo en metodología de investigación es como, o en psicología es como se autoconfrontan, cómo yo me confronto conmigo mismo y me contrasto a mí mismo en el tiempo. Es interesante ese trabajo y bueno, me gustaría instarlo justamente a ello, a primero pensar en cómo lo están haciendo, ¿cierto? Si es que les sirve incorporar estos elementos y luego ojalá poder hacer el ejercicio de autoconfrontarse, de mirarse hacia atrás, de contrastarse consigo mismo. Ahí Caroline o Caroline levantó la mano, no sé si puede abrir su micrófono o lo tengo que abrir yo. Caroline, no, yo creo que tú lo puedes abrir. Sí, súper, ¿Sí? te escuchamos, súper, sí. Ya. Eh, bueno, rescatar lo que había dicho usted sobre la bitácora. Creo que es un punto muy favorable en cuanto, bueno, a mí como labor, o sea, como futura profesora y para un estudiante. Voy a contar un poco de una experiencia que tuve acerca de una bitácora una vez. Cuando yo empecé a estudiar Ujú. pedagogía,
me acuerdo que tenía otra carrera antes, trabajaba en eso, entonces era como sumamente aparte. Cuando yo me integré recién en el segundo año de mi carrera a la educación. Ya. Y cuando llegué a un curso de cuarto, me di cuenta que la profesora había puesto llegué como a mediados del segundo semestre, entonces por eso. Me di cuenta que la profesora había puesto como un cartel en donde decía bitácora de la clase. Entonces ella puso como 3 preguntas que le hacía a los alumnos después de terminar sus clases. Entonces, después de pasar la materia, todo, les preguntaba esa pregunta y también debían contestar en sus cuadernos. Al pasar eso, yo veía que los niños obviamente se iban con otra impresión de la clase, ¿no es cierto? Porque esa era la idea de la bitácora. Cómo empezaban a cómo terminaban la clase. Y cuando a mí me tocó hacer la bitácora, relacionado igual que un niño, decía, a ver, me hacía unas preguntas yo misma, ya, pero a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué es lo que hizo hoy día? Ya, a ver, ¿y qué pasó? Como que me hacía esas mismas preguntas que los niños hacían en el aula. Entonces, la bitácora es una percepción súper personal igual, pero a la vez ayuda a enriquecer tu conocimiento, mucho, mucho, mucho. Y eso rescato mucho de una bitácora, a pesar de que igual hay que ver a autores, ¿no es cierto? Y hay que reflexionar acerca de otros teóricos y todo, y relacionarlo, relacionar todo este conocimiento, pero es una experiencia que uno va generando a medida que va pasando como el suceso, va pasando esa historia, va pasando el momento, va pasando el minuto, el tiempo y la relación, y es un sinfín de cosas que van sucediendo, entonces las tiene que ir relatando. Igual es lo que a mí me ha costado mucho, me costó mucho la vez pasada, era redactar todo lo que yo tenía en mi mente y poder llevarlo a la bitácora. Claro, porque son muchas cosas y cómo la organizo. Sí, eso, entonces por eso me hacía esas preguntas como los niños. Entonces decía, a ver, ya, ¿pero qué aprendí? ¿Qué hice esto? ¿Qué? Entonces una cosa... Sí, pero súper bien, o sea, súper útil. Sí, de hecho me sirvió mucho porque yo le comenté eso mismo a la profesora de lenguaje y me dijo, pero excelente, dijo, a mí también me hacían, dijo, en ese entonces no se llamaban bitácoras, dijo, se llamaban como otros nombres que le ponían en su universidad. Pero era también una reflexión acerca de su quehacer pedagógico, de lo que hacían en las prácticas o en el aula en sí. Entonces... Claro, o aspectos metacognitivos, por ejemplo, que aprendí, o cómo lo aprendí, o cómo lo podría aprender mejor, etcétera, etcétera. O sea, solamente... Claro, por supuesto, y también en la bitácora está lo crítico, y lo crítico no tan solo va a decir cosas malas, sino que las mejoras que uno podría tener en cuanto a un tema específico. Entonces, una bitácora es muy esencial para uno como futura docente, y también lo va a llevar en el aula. Eso es como claro. Eso quería decir. Sí. Qué bien. ¿Caroline o Caroline? Caroline. Caroline, qué bien, Caroline. Me gusta tú que compartes tu experiencia, porque en el fondo igual es súper enriquecedor lo que hacía tu profesora del aula, y que tú también agarraste como técnica, ¿no? Al final. Me parece muy interesante lo que nos comentas. Sí, pues ella cerraba, el cierre lo hacía con bitácora. Mira, qué bien. Llega súper bien. Está bien porque al final igual lo hacía con los niños, entendí, ¿no? Por supuesto, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y también, por lo que entendí, también le otorgas un valor muy importante al proceso de trabajar con la bitácora. No sé si hay alguien más que quiera compartir, como decía antes, experiencias o percepciones respecto a este trabajo, o bien cómo lo hacen, o cómo potencialmente podrían hacerlo, cómo podrían mejorarlo también. Tanto a los profesores en formación como a los profesores colegas, digamos, que están ahí los que veo que están ahí activos. Y si no hay más comentarios, bueno, les agradezco. Les agradezco en esta instancia estar aquí. Tuvimos algunas dificultades técnicas al comienzo, pero nada que no se pueda solucionar. Pasé rápido por la presentación justamente por ello, porque partimos un poco más tarde.
y mi finalidad, mi objetivo era terminarla a las 6:15, así que vamos bien con el tiempo, aunque si alguien quisiera hablar, este es el momento, porque ya después vamos a cerrar. La idea entonces es que este taller o reunión o conversación les sirva para pensar sobre el trabajo que están haciendo con la bitácora, ver las posibilidades de mejorar y fortalecer ese trabajo, potenciarlo. Y como les decía, les dejo la inquietud de mirar, si que son estudiantes que llevan un tiempo en la universidad, mirar sus bitácoras anteriores, porque eso es un súper buen ejercicio. Yo creo que debería ser un ejercicio como que nazca de uno, pero yo me atrevo a instarlos a ustedes sin conocernos a hacer el ejercicio de contrastarse a sí mismo, a interactuar consigo mismo, porque finalmente el trabajo reflexivo es interacción con la teoría, interacción con otros, pero también interacción consigo mismo, con el yo del pasado, ¿cierto? Un medio psicológico del trabajo, pero a mirarse como, y se van a dar cuenta de qué cosas continúan, de qué cosas se mantienen y qué otras cosas han cambiado. Así que, como les digo, les agradezco el haberse conectado. Entiendo que hay alguna posibilidad de en algún momento hacer este taller con otras personas que no se han podido conectar ahora. Yo también tengo mi conexión un poco mala. Veo que hay gente que se sube y se cae, pero en el fondo igual va a quedar grabado para quienes no estuvieron. Así que nada, pues les agradezco. No sé si me escuchan bien. Les agradezco la participación en la instancia y quedamos conectados para cualquier otro momento donde podamos volver a conversar sobre la bitácora o cualquier elemento que configura la práctica reflexiva. Muchas gracias y buenas tardes para todos.